Bueno, gracias por haber venido en nombre de la FEC, que organiza este ciclo de charlas que inicia hoy. Me da no sé qué presentar a Olivia de Miguel, porque la conocéis todos perfectamente, pero ella nos va a hablar sobre la poesía de Marianne Moore, que ha traducido. Es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Teoría de la Traducción por la Autónoma, y ha sido profesora en la Pompeu Fabra más de 20 años. ¿Oís? Sí. Vale. Bueno. Y ha fundado y dirigido el máster de traducción literaria y audiovisual del Barcelona School of Management durante 20 años. Abrevia con muchos años de todo, pero no me lo pases tanto. Serás vieja. Si eres una jovencita. Hombre. Encarnizamiento. Encarnizamiento. Totalmente, es que es hacer sangre. Bueno, ¿no? directora del posgrado de traducción literaria y del posgrado online de traducción literaria del Barcelona School of Management de la Pompeu, y ha dirigido la colección de literatura Palabra de Mujer en la editorial Global Rhythm Press. Ha sido miembro de la junta directiva de CEDRO, de ACEC y de ACE Traductores, vicepresidenta de ACE Traductores. Ha dado 1000 conferencias en todas partes y este año ha publicado La olla de oro, la traducción La olla de oro de James Stephens, y de Marianne Moore, lo que se había publicado ya en el 2010, se ha reeditado hoy y en el 22 dos teóricos de Virginia Woolf, Carpa, un poeta joven, y escritos sobre arte, y luego entre el 17 y el 22 ha trabajado como una bárbara, eso lo sé yo porque la conozco y la trato, con los 5 volúmenes de la biografía de Virginia Woolf, que ya están de los diarios, sí. Bueno, ya he traducido a 1000 autores: Henry James, voy a decir 4 o 5, Oscar Wilde, Didion, Chesterton, George Orwell, y tiene el Premio Nacional de Traducción justamente por la poesía completa de Marianne Moore, y el Premio Ángel Crespo de Traducción del 2006 por la autobiografía de Chesterton. Y ya no os doy más la permada y os dejo con Olivia. Pues muy bien, gracias, Gabriel. Voy a ver que tengo las hojas estas, ahora me doy cuenta, desordenadas. O sea que si me permitís un minuto, 3, 5, 7. Ay, por Dios, no puedo ser así. Bueno, ya está. Ya las iré ordenando sobre la marcha. Bueno, pues a ver, voy a poner esto. Os estáis enterando de todos mis archivos secretos, hasta el control de la tensión. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no se abre? Está bien, está girando. Voilà. Vale. Entonces, Arriba del todo. ¿arriba? A la izquierda. Sí. A la otra izquierda. ¿A la izquierda? Ahí, encima de dibujar hay una presentación. Aquí, vale. Es que esto lo tengo yo en otro sitio. Bueno. Bien, aquí simplemente os quería mostrar un poco mis
mis incursiones en la poesía de Moore, que empiezan con esta antología que preparé en el año 2005 para Valcorba y que bueno, se la presenté, me dijo sí, adelante y la hice. Yo había escrito ya mi tesis doctoral sobre esta poeta y sobre su poesía, sobre la recepción del modernismo norteamericano en español, en el caso de ella, y a partir de esta antología, Jaume Valcorba de Lumen me dijo: ¿por qué no haces la poesía completa? Cosa que en un principio pues me resistí un poco, porque ya consideraba que en la antología estaban los poemas que a mí más me habían interesado, pero que decidí que, puesto que la señorita Moore me había dado tantas satisfacciones, bien merecía un poquito más de trabajo, y preparé esta edición de la poesía completa, que apareció en 2010 y que recientemente se ha vuelto ahora este año, en marzo, apareció la nueva edición del mismo libro. Marianne Moore es una poeta que reescribe sus textos a lo largo de toda su vida, es decir, que empieza a escribir cuando tiene 18 años o 17 y prácticamente hasta que muere, a los 80 y tantos años, sigue escribiendo y reescribiendo. Y quizá esa es una de las características más interesantes de su poesía. Y además un acto de mucha consideración hacia el lector, ¿no? Frente a ese tipo de poetas que todo lo que se les pasa por aquí o por más abajo, ¡boom!, nos obsequian con ello y lo mantienen. Pues hay poetas, como el caso, por ejemplo, de Eliot o de Moore, que rehacen, reescriben, podan, pulen y nos dejan una obra exquisita y breve. Yo creo que yo me lo tomo como un acto de máxima consideración hacia el lector. Cuando en 1967 deja su poesía completa lista, hay 120 poemas. 120 poemas, y también incluye dentro de su obra la traducción de unas cuantas fábulas de La Fontaine, que había estado traduciendo durante 10 años. Era un encargo del poeta Oden, que le había hecho ese encargo, y ella estuvo traduciendo las fábulas durante mucho tiempo. Es curioso que incluya, como otros muchos escritores también, que incluya sus traducciones como parte de su obra literaria. Como os decía, es una obra destilada, no hay una selección rigurosa. Por eso, cuando en 2003, creo recordar, una académica norteamericana, Grace Schulman, edita una edición de su poesía completa en la que mete toda una serie de materiales que ella había desechado en su momento y que van desde una carta a los reyes, no a los reyes, pero a San Nicolás, de cuando tiene 7 años, en verso, hasta cosas que habían quedado por ahí dispersas y que ella no las había incluido en su poesía completa. Entonces, ya os digo, en 2003 ese afán que tienen muchos académicos de ir rebuscando y desenterrando cosas que por otra parte pues habían quedado ahí, edita, ya os digo, la obra completa con bastantes más poemas. Yo no he hecho caso de esa edición, he seguido la edición que ella deja preparada, como sus Complete Poems, y leyendo un artículo de ella, que ella hace de Wallace Stevens, creo que es, sí, dice que tal vez sea dice ella, cito, tal vez sea una grosería que después de atribuir a un artista escrupulosa maestría y un método de composición rigurosamente intencionado, se citen fragmentos que él o ella ha omitido cuidadosamente en su obra completa.
A mí también me parece que uno tiene derecho también a decidir qué es su obra, ¿no? Como traductora, Moore me ha enseñado sobre mi propia lengua, yo creo que más de lo que podría expresar, y me ha llevado también por caminos intelectuales imprevistos, cosas que yo o lugares que yo no hubiera transitado, desde la botánica a la etología, desde el bestiario al tapiz medieval, a la Plymouth Plantation de Bradford, a las escamas del pangolín y al salto prodigioso del gerbo. Me ha llevado por sitios que no hubiera yo pensado. Recuerdo que cuando empecé a traducir los primeros poemas, yo daba clase en secundaria y tenía un alumno, de esos alumnos muy feíto y granoso y loco por el mundo animal, que se lo sabía absolutamente todo, y yo, que no sabía nada en aquel momento, le preguntaba, le decía, búscame. En aquel momento creo que no había ni internet, porque hace muchísimos años de esto, y le decía, fulanito, búscame, mira a ver qué es el gerbo, y me lo venía, mira a ver el pangolín, y venía, mira a ver el pelícano fragata, y venía, mira a ver. Entonces, todos los animales exóticos que aparecen en su poesía, bueno, él venía con una información maravillosa. Este tipo, últimamente, hace poco, vino a Barcelona a dar una conferencia, es un gran conocedor, se especializó en comportamiento de los grandes primates, es un científico muy conocido y muy renombrado, y hace poco no, en el año 10, cuando salió el libro, se lo envié, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero que recuerdo yo aquellas primeras incursiones en el mundo animal y en el mundo de la botánica, lo mismo. La poesía de Moore es una poesía muy complicada, muy complicada. El poeta Randall Jarrell, que no sé si conocéis, pero bueno, un poeta contemporáneo, dice, respecto a sus poemas, dice, no los entiendo del todo, pero me encanta lo que entiendo, y lo que no entiendo me gusta todavía más. También Oden dice lo mismo, dice, no entiendo nada, pero intuyo que aquí hay un tesoro. A ver, yo creo que hay una poesía voluntariamente oscura, que cuando la lees, insistes, pues descubres que no hay nada, que es oscura y que dentro de esa oscuridad no es que haya un mundo alucinante, no, es simplemente vacua. Pero hay otra poesía que yo creo que cuando insistes y cuando encuentra un lector atento, insistente, pues descubres el tesoro. Cuando tienes el abracadabra, descubres el tesoro. Y para mí Moore es una de esas poetas. Moore declaraba que no le gustaba la poesía. Tiene un poema que se llama Poesía, que primero tenía 30 y tantos versos, luego lo redujo a 13 y finalmente quedó en 4, que dice, a mí también me disgusta. Al leerla, sin embargo, con absoluto desdén, una descubre en ella, a pesar de todo, un lugar para lo genuino. Esa es ella, una reticencia total, sin embargo, desdén, descubres, a pesar de todo, un lugar para lo genuino. De 30 y tantos versos, su poética queda reducida a esos 4. Yo tengo que reconocer que participo. A mí, una novela, bueno, si es medianita, me la puedo leer. Pero un poema, si no es wow, como decía nuestro amigo Irigoyen, si no es una pedrada y en la sien, no es nada. Es decir, que la poesía para mí resiste mucho menos la mediocridad, ¿no? Ahora, lo que cada uno consideramos mediocridad o lo que
cada uno nos mueve los pies, pues son cosas diferentes, ¿no? La poesía de Moore, que, como os decía, que declaraba que no le gustaba, me interesó por la cualidad argumentativa que tienen los poemas y también por lo fronterizo del género en el que se mueve. ¿Es filosofía? ¿Es poesía? ¿Es teatro? ¿Qué es esto? Es un género que, bueno, ella misma lo dice, bueno, pues si hay que encuadrarlo en la poesía, pues vale, lo encuadramos ahí, da igual, ¿no? Pero es un género muy fronterizo. Y también por la cantidad de relaciones transtextuales que plantea, que presenta. Por la utilización de los ritmos de la prosa, la observación científica, el rechazo del lenguaje específicamente poético y el peculiar modo de composición de sus estrofas. Ella diseña una estrofa que no es preexistente en la tradición poética en la que ella escribe, y la diseña, y una vez que la ha diseñado se ajusta a ese diseño y lo reproduce. Dice también eso mucho de alguien que no acepta una disciplina previa, pero que es capaz de una autodisciplina a la que ella misma se somete. Una cualidad que a mí me gusta, me parece muy interesante. También es curiosa otra cuestión de su poesía, que son las notas. Las notas es un elemento imprescindible de sus poemas, un poco como en Eliot también, ¿no? Y son, diríamos que son parte de la propia poesía. Y además permite al lector aproximarse a ese modo tan ecléctico de composición, que también relacionado con las notas está el mundo de la cita, el uso que ella hace de la cita. Todos los modernistas usan la cita, pero de alguna forma ella lo hace de un modo peculiar. Luego, un poquito más adelante, hablaremos sobre este mundo de la cita, cómo es en Moore, a diferencia de en otros poetas. Contextualizamos un poco brevemente y podríamos decir que en 1915 el mundo literario de Nueva York está formado por un grupo de poetas que no son un todo homogéneo, como casi siempre pasa. Los grupos de poetas o de escritores o de generaciones no son un todo homogéneo, pero estos realmente son gente muy diferente, que trabajan todos de una manera experimental para conseguir una formulación moderna del arte. Pound considera que la cultura norteamericana en ese momento es un lodazal de mediocridad, y que solo puede salvarse por el renacimiento del arte y de una revolución literaria formal. To make it new, que era el adagio. Hay poetas muy diferentes, como son William Carlos Williams, Ezra Pound, T.S. Eliot, A. Cummings, Mina Loy, Alfred Cranborne, la propia Moore. La poesía estaba petrificada, diríamos, en la repetición de viejas formas, y la obra de estos nuevos poetas supone una alteración radical de los valores y formas poéticas del sistema literario norteamericano. Estos poetas, todos ellos, rechazan, en estos sí que están más o menos, forman un grupo, en el rechazo de que hay un lenguaje específicamente poético. También están más o menos de acuerdo en que si el metro tradicional, la rima y la estrofa, inhiben al poeta, inhiben lo que el poeta quiere expresar, pues este debía ser libre para expresar y para escribir como deseaba. Y que si había que expresar una idea, esta idea debía ser un objeto dentro del poema. La alianza, hay tres
patas, yo creo, que sostienen este renacimiento. Por una parte, esa alianza entre poesía y artes plásticas, artes visuales. La proliferación de las revistas literarias, que permiten que se publiquen cosas de los nuevos autores. Y también el papel de los expatriados, de T.S. Eliot, de Gertrude Stein, de Ezra Pound. Esas tres pilares yo creo que son muy importantes, son vitales en esa revitalización de la escritura y de la construcción de la poesía moderna en Norteamérica. Ella, Moore, había nacido en Missouri, en Kirkwood, una aldea de San Luis, una pedanía de San Luis, en 1887. Su abuelo era un cura presbiteriano, en el mismo lugar donde el abuelo de Eliot precisamente era el pastor de la iglesia unitaria. Curiosidades. Cuando muere el abuelo, se van la familia que está formada por un hermano y la madre, porque el padre muy pronto queda recluido en una institución mental. Pues la madre y los dos hijos se van a Carlisle y ella va al Metzer Institute. En 1905 ingresa en Bryn Mawr College y ahí pues sus profesores, que a veces los profesores somos de una perspicacia fantástica, deciden que no tiene talento para la literatura y que mejor que estudie ciencias u otra cosa. Entonces, bueno, que es muy oscura, eso tenían razón, pero bueno. Y decide estudiar biología y desea ser pintora. Es muy curioso, ahí en este libro yo incluí una entrevista estupenda que le hace Donald Hall, y en la que habla precisamente sobre ello. Le pregunta a Donald Hall si los estudios de biología influyeron en su poesía y tal. Y ella dice que por supuesto, que la precisión, la observación, todas esas cualidades del científico han sido básicas para su poesía, ¿no? En Bryn Mawr College es compañera de Hilda Doolittle, pero no tienen relación, aunque a Hilda Doolittle, HD, la visitaban sus amigos Pound y William Carlos Williams, pero en ese momento no tienen relación. En 1909 se licencia y vuelve a su pueblo, al pueblo donde vivía su madre y su hermano, a Carlisle, y ahí empieza su vida profesional como profesora en la Indian School del pueblo. 2 años después viaja a Europa, a Inglaterra y a Francia con su madre, y en 1915 hace una incursión primera en Nueva York. Y ahí conoce a gente que va a ser importante en la difusión de su poesía, porque son dinamizadores de la vida cultural de Nueva York, dirigen revistas, etc. Entre ellos están, por ejemplo, Harriet Monroe, Alfred Cranborne y Alfred Stieglitz, que tiene una galería de arte y fotografía, que estaba casado con Georgia O'Keeffe. Y empieza también a publicar poemas en The Egoist, Poetry y Others, que son 3 revistas importantes. 3 años después de esa breve incursión en Nueva York, se traslada a vivir allí con su madre. Su hermano es ¿cómo se llama? Un cura castrense que trabaja en la Marina. Y su madre y ella se van a vivir a Nueva York y se instalan en el Village. Escribe prosa, artículos de prosa para el New York Times, para The Egoist, para Poetry, sobre todo comentarios de poesía de contemporáneos suyos. Y algunos de los poemas más representativos son de ese momento. Ahí aparecen ya sus temas y motivos principales que van a desarrollarse a lo largo de toda su poesía. Por ejemplo, la elección y el gusto personal como motores de la creación artística.
la función también de la crítica en la creación, el uso de la cita en sus poemas. Sus poemas están llenos de citas, llenos de voces ajenas que, curiosamente, pero es un uso de la cita muy particular, a veces ella se inventa una cita para protegerse de sus aserciones y las pone entre comillas, pero son cosas suyas, no son citas de nadie. Otras veces roba como una urraca y mete en su poesía palabras ajenas que considera que están dichas del mejor modo posible y las pone. A veces con comillas y otras veces sin comillas, casi siempre con comillas. Lo más sorprendente es cuando usa sus propias palabras y las entrecomilla como si fueran de otro, ¿no? Y que es un modo de protección también, ¿no? Otra de las cuestiones ya que aparecen también es el peligro y la defensa como condiciones de supervivencia. La necesidad de la contención, tanto en la vida como en el arte, como un modo de fortalecimiento interior, frente tanto a la agresión externa como a las propias oscuridades internas. Escribe una obra formalmente original y rompe con la tradición y se salva a través del humor. Hay muchas veces, mucho humor en su poesía y muchas referencias a la sonrisa como un modo de defensa y de distanciarse, ¿no? En el poema, por ejemplo, de Temporada en la ballena, en la que escenifica un diálogo entre Inglaterra e Irlanda, entre los hombres y las mujeres, entre ese Jonás devorado por la ballena, hay un momento en el que los ingleses dicen, bueno, de Irlanda, es su temperamento femenino el que es así, pero constreñida por la experiencia tendrá que rendirse y se someterá. Y dice ella, y tú has sonreído, como diciendo, sí, en eso mismo estoy pensando, en rendirme. Y hay muchas veces, en el Pangolín también hay otro momento en el que dice, el humor evita siglos, evita años, o el humor evita pasos, evita años. Hay mucho humor, un humor muy peculiar suyo, no es que sea un humor convencional, pero hay mucho humor. Como os decía, yo creo que se salva a través del humor y también a través de la construcción de un mundo propio. Voy a citar ese verso famoso suyo, de que construye jardines imaginarios con sapos de verdad dentro. Ese es el mundo que ella construye. Se salva también a través de la observación y la descripción minuciosa de un universo construido con imágenes muy poderosas y nuevas en la capacidad que tiene de relacionar fragmentos muy distantes de la experiencia. Es decir, ella pone en relación fragmentos de la experiencia que uno no pondría jamás, que uno no relacionaría jamás. Moore contiene sus emociones como una especie de personaje de Henry James. Y cito, no porque no tenga, esto lo dice ella del estudioso, no porque no tenga sentimientos, sino porque tiene demasiados. Acepta la fragmentariedad del lenguaje y de la existencia y al mismo tiempo que subvierte, construye con esos retazos, con esos fragmentos, un poderoso palimpsesto sobre la supervivencia tanto en la vida como en el arte. Ella no busca refugio en recuperar una tradición poética perdida, como podría ser el caso de Pound, ni tampoco en el orden religioso institucional, que podría ser también un poco el caso de Eliot. Ella no ordena el caos, sino que lo maneja y trata de vivir en él mediante la ironía y la autodisciplina que busca esa palabra precisa con la que formular la experiencia estética y ética también. La poesía de Moore, dice Eliot, no tiene antecedentes
poéticos inmediatos. Es absolutamente personal en su resistencia a ser autobiográfica. No hay nada autobiográfico en la poesía de Moore. Es en lo elíptico de su presentación y en lo paradójico de sus conclusiones. Sin embargo, a pesar de esta peculiaridad de una personalidad única y de una poesía única, participa de las rupturas formales de otros modernistas, que se refieren, por ejemplo, a la organización de su poesía, a la yuxtaposición, la polifonía, la cantidad de voces que hay en sus textos y la fragmentación. Esos son recursos que utilizan muchos modernistas. También participa de las técnicas empleadas como la cita, aunque ya veremos que de una manera distinta, pero ahí está, en la precisión, en la búsqueda de la precisión de la imagen, en la incorporación de los ritmos conversacionales y los ritmos de la prosa, de la incorporación de estos ritmos de la prosa al lenguaje poético. Y también en lo que respecta a la consideración del texto, no como un producto definitivo, sino como un work in progress, y al uso del comentario metalingüístico en el poema. Algunas de las características formales más curiosas de sus poemas, como hemos dicho, son el diseño visual del poema sobre la página, también eso es muy modernista, la estrofa y no el verso como unidad del poema. Yo iría un poquillo más adelante, creo que no es el verso ni la estrofa, ni siquiera el poema la unidad, sino que hay una relación entre los poemas que la unidad es muy difícil de definir, desde luego no es el verso, ni es la estrofa, ni es el poema. Hay poemas que tienen una relación entre sí que es, tienen una autonomía relativa, muy relativa. También otra curiosidad es la adopción de la métrica silábica y las rimas casi ocultas que recaen sobre sílabas inacentuadas. También es interesante señalar otra característica de su poesía, que es la cualidad espacial de su imaginación, o la tendencia espacial de su imaginación, frente a la dimensión temporal en poetas como Eliot o Pound. En la poesía de Moore, el poema que enfoca un momento o una escena, o que superpone varias escenas alejadas temporalmente entre ellas, es mucho más frecuente que el poema narrativo, el poema que narra una experiencia inmersa en el fluir del tiempo. Ella prefiere lo estático frente a lo narrativo. Ya lo veremos ahora cuando veamos el análisis del poema o de los poemas según lo que nos dé tiempo. Otro de los aspectos más curiosos y más destacados de su escritura es la cualidad también emblemática de su imaginación. Y aquí sí que quería hacer referencia a lo que decíamos antes de la cita, que es una de sus características más subversivas, la cita. Si el emblema es una especie de imagen citada, la cita es una reproducción visual de un texto encontrado. En la poesía de Moore, la cita es muy diversa en cuanto a la procedencia de los textos y al estatus, y también en el modo de aparecer en el poema, como os he dicho antes, con marcas de cita o sin marcas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que uno de los efectos de la intertextualidad consiste en preservar el texto antiguo citado en la obra nueva. Pero en Moore, lo citado se integra en su poema y adquiere unos valores y un significado completamente nuevo que modifica el significado que tenía originalmente. Ella no cita buscando ecos.
y sus fuentes son eclécticas, muy eclécticas. Cita de la Biblia, de los periódicos, de la información enviada por la compañía telefónica, de un fragmento de conversación que ha oído al pasar. Es decir, que ese eclecticismo en la cita de los discursos que incorpora su poesía destruye formas de autoridad basadas en la importancia jerárquica de unos discursos sobre otros. En sus poemas, en su escritura, la cita es democrática y antijerárquica, porque para Moore, style had politics, y las palabras ajenas pertenezcan estas a voces autorizadas de la literatura, como pueden ser, o de la política, como puede ser Plinio, o Emerson, o Tolstoy, o Henry James, o a personajes anónimos o articulistas del New York Times, reciben un trato similar y tienen un estatus discursivo semejante. En 1921, T.S. Eliot le ofrece publicar su poesía, y ella le responde en una carta, le dice lo siguiente. Dice: si tuviera intención de publicar mis versos, le agradecería mucho la ayuda que me ofrece. Su invitación me tienta a pesar de que sé que no tengo nada que deba aparecer en forma de libro. Creo que el publicar solo pondría de manifiesto la escasez de mi producción. Si mis versos volvieran a publicarse, debería ser, porque los había publicado en revistas, como complemento a algo más sustancioso. Pero tener amigos es lo más importante, y para mí su aprobación es más importante que lo que puedo expresar. En este momento es reticente, y años después sus amigas Winifred Ellerman Bryant y Hilda Doolittle publican en Londres su primer libro de poems, sin su consentimiento y sin su conocimiento. 3 años más después, The Dial edita su segundo libro, que se llama Observations, en esa línea de la observación casi científica. Ese año recibe The Dial Award, y en 1925 comienza una andadura muy curiosa, muy interesante, que ahora no podemos entrar aquí, pero que daría para otra charla, como directora de The Dial, una de las revistas literarias más importantes que se publican en ese momento en Norteamérica. Durante los años que dura su andadura como editora del Dial, su poesía se resiente porque publica mucho menos, ¿no? Y ahí en el Dial publica mucho, en las Briefer Mentions, publica muchísimos artículos de crítica, sobre todo de sus contemporáneos, pero también de clásicos. Siguen una serie de libros, de premios. En el año 36 publica The Pangolin and Other Verse, un libro muy importante en su producción. Todos estos libros están incluidos aquí en la poesía completa. El pangolín es todos ya los que me conocen con mi señorita Moore se cachondean mucho de mí con mi pangolín, pero para ella es un animal muy emblemático. El pangolín es un ejemplo de gracia física y espiritual. Es un animal extraordinario que ha sobrevivido a los depredadores humanos y animales a partir de construirse un aparato defensivo inexpugnable. Todos sabemos que el pangolín se hace una bola ante el peligro, es el más miedoso de los seres y no es agresivo, y curiosamente ha logrado sobrevivir a través de los tiempos gracias a ese aparato defensivo fantástico. Es un animal que camina por la noche cuando sale, vive en grutas en las que él se mete, las tapa con piedras y por la noche sale
y camina en busca de hormigas, que son su alimento, pero camina con los laterales de los pies para que sus uñas no se estropeen. Y ya os digo, frente a cualquier peligro, a cualquier amenaza, se defiende. Ese para ella es su modelo en la vida y en el arte también. Por eso cuando uno se enfrenta a sus poemas son como pangolines escamosos llenos de púas y tiene muchos animales acorazados. También otros animales, por ejemplo, acorazados hasta cierto punto. El caracol es un animal acorazado, lo que pasa que el pobre pues tampoco es que le sirva de mucho la coraza, pero bueno, él su coraza tiene. El pangolín. También hay otros, el erizo, el puercoespín. También hay otros que sobreviven a base de camuflarse con el medio perfectamente, como por ejemplo el jerbo, que es una rata del desierto con una cola fantástica que le sirve como de timón y que da saltos fantásticos y que es capaz de sobrevivir sin agua durante tiempo y tiempo y además se camufla con el color de la arena del desierto. Todas estas formas de defensa nos van dando muchas pistas sobre animales que sobreviven a base de contención, de trabajar la escasez, de trabajar la defensa y de crearse corazas y defensas, sin agredir. No sé si ella como bióloga sabía que la agresión es una... Me imagino que sí, que sabía que la agresión es una forma de supervivencia, pero ella elige estas otras formas de supervivencia. Bueno, ya os he dicho antes que durante varios años traduce las fábulas de La Fontaine y también ya en 1955 publica Predilections. Os decía al principio que una de las cuestiones importantes en su poesía es la elección y el gusto personal en la creación poética. No es de extrañar que su libro de prosa se titule así, Predilections, que es una recopilación de ensayos críticos sobre precisamente sus predilecciones. Y publica también otros 4 libros de poemas. También publica un libro muy curioso en 1958 que me parece, claro, ese sí que es un libro que no se puede, que no merece la pena, no es que no se pueda, no merece la pena traducir porque habría que inventárselo completamente y no es cuestión. Pero en el año 58 tiene una correspondencia con la Ford Motor Company, que es divertidísima. El responsable del departamento de marketing, un señor que se llamaba Robert B. Young, de la compañía Ford, le escribe pidiéndole colaboración en la búsqueda de un nombre para un nuevo modelo de Ford que iban a sacar. Como ella tiene tal capacidad verbal, etcétera, y empiezan una correspondencia que es desternillante, porque los nombres que ella le propone son una locura total, cada uno más locos que el otro. Pero la cuestión es que él, que en principio pues es el responsable de marketing de una compañía automovilística, un señor, ¿no? Como, pues eso, con su... entra, a lo largo de la correspondencia, entra en la locura verbal que ella le va proponiendo, ¿no? Y bueno, y al final no aceptaron ningún nombre de los que ella propuso, le pusieron Edsel al modelo de coche y fue un fracaso rotundo, según dice ella. No aceptaron mi nombre, pero es muy divertida la correspondencia. Lo que pasa es que como son todo nombres inventados, nombres locos que ella fabrica a partir de palabras del inglés, pues claro, habría que hacer completamente otra cosa distinta, ¿no? Que no se parecería mucho a lo que ella propuso. Pero bueno, en 1972 muere a los 85 años mientras duerme. Yo creo que ha habido pocas veces que un poeta haya sido tan querido, tan alabado por sus compañeros de generación, como lo es Moore. Eliot la considera, cito textualmente, uno de los pocos que han prestado un gran servicio a la lengua.
Wallace Stevens afirma que la poesía de Moore, y cito, nos obliga a ser tan conscientes de la realidad que fuerza nuestra consciencia. Oden se siente deudor de los versos de Moore cuando exclama, cito, Marian, te he robado más tesoros de los que puedo precisar con exactitud. William Carlos Williams la considera, cito, la pieza fundamental alrededor de la cual se aglutinaban los esfuerzos dispersos de una generación por deshacerse de los viejos clichés en los que estaba estancada la poesía en lengua inglesa y librarla de la insipidez. Pound describe su poesía como logopoeia, un baile de la inteligencia entre palabras e ideas. Pocas veces alguien tan privado y contenido en sus emociones se ha visto expuesto al público y ha recibido tantos honores, premios y reconocimientos a lo largo de su vida. A propósito de esto, ella se describe en una carta a Bryant y a Hilda Doolittle como un dáctilo desnudo. Dice, en la carta, cuando ellas publican su poesía, Moore les escribe y les dice, tal vez sea razonable que ni siquiera tú, con tu curtida mirada, veas lo que significa ser un perodáctilo sin una roca en la que ocultarse. A pesar de mi consternación, el producto es notablemente inocuo, dice del libro. Y dice, y firma, tu desnudo dáctilo. Pues pocas veces alguien tan privado y contenido en sus emociones, decía, se ha visto tan expuesto y ha recibido tantos honores y premios. Ella se crea un personaje excéntrico que lleva una capa y un tricornio de negro de terciopelo, que es amante del béisbol. Miradla aquí, a los 80 años, 81, hace el saque de honor en el primer partido de temporada de béisbol contra Los Ángeles en el Yankee Stadium. Era un amante del béisbol y tiene unas fotografías fantásticas con todos los chicarrones del equipo de béisbol, y ella allí, porque era chiquitina, con sus sombreros fantásticos. Aquí en una foto muy bonita que me encanta con Oden, es preciosa, ya de Virginia. Y esta, que es una de mis fotos preferidas. Ella tiene una pasión loca por los atletas, le encantan los atletas y los deportistas en lo que tienen de concreción y precisión. El deportista no hace gestos en vano, los gestos son medidos para o meter la pelota o hacer el salto o llegar a la meta. En el deportista, en el atleta, ella admira lo mismo que en el animal, la falta de vanidad y sin embargo la belleza de la precisión y de la justeza, del movimiento. Y tiene ella, Mohamed Ali, Cassius Clay, que no sé, los más jóvenes no conoceréis, los más mayores sí, fue un campeón de los pesos pesados, un boxeador un personaje muy alucinante. Luego se convirtió, se hizo musulmán y tomó el nombre de Mohamed Ali. Y era un peso pesado, pero era como un bailarín de ballet en el ring, ¿no? Era una cosa, si alguna vez tenéis ocasión de verlo, merece la pena, porque yo no soy nada amante del boxeo, pero sin embargo verlo a él era todo una maravilla. Y luego era un personaje políticamente muy activo, defendiendo muchas causas, no era un boxeador convencional. Y ella, que era así, y él, que era un peso pesado, claro, le parecía un ejemplar maravilloso, le parecía un ejemplar perfecto de la naturaleza. O sea, ¿cómo es posible que esa precisión en el golpe? Y entonces tuvieron un encuentro en este restaurante de Nueva York y decidieron escribir un poema a medias, que no he encontrado por ningún lado. No sé si lo llegaron a escribir o solamente tomaron el té.
Bueno, el té, ella, porque él dice que pidió un filete o una cosa así potente, ¿no? Y ella, pero claro, es fantástico ver a esos dos personajes en un mismo gesto como de, ¿no?, de reflexión, que pertenecen como a dos esferas y a dos mundos, y unidos ahí por ese amor a algo como pues eso, la disciplina, la precisión, la justeza del golpe, del verso, del poema, de la palabra, ¿no? Cosas muy distintas, ¿no?, cómo se pueden hermanar. Bueno, ese personaje excéntrico que os decía, que un día le ponen una multa porque le arrancó un pelo a un elefante en el zoo de Nueva York, otro día aparecía con este señor. Bueno, es una representación también escénica que ella hace de sí misma, ese personaje es el que ha deslumbrado y ha cegado a muchos de sus lectores y críticos. Una estudiosa que se llama Sandra Gilbert tiene un artículo muy interesante que se llama Marianne Moore as Female Impersonator, en el que la imagen cuenta la imagen de sí misma que ella proyecta a lo largo de su vida, con sus vestimentas y sus actitudes. Moore es un personaje de la vida de Nueva York en ese momento, del que todos hablan, todos parecen conocer, y yo creo que conocen muy poco. Todos reconocen, por supuesto, su maestría técnica, su inteligencia, la brillantez de su dicción, pero, como dice el poeta Donald Hall, cuando se aclama unánimemente a Marianne Moore como una virtuosa de la técnica, no se dice lo más importante sobre ella. Su vida libresca, de soltera impecable, sin amores conocidos, y su reticencia a usar la pasión amorosa como material poético, dice ella, algunos no estamos interesados en la patología sexual, aunque tampoco Eliot o Conrad Aiken o Ezra Pound escribieron poesía amorosa. Pero todo esto es posible que haya sido un motivo de que con frecuencia la hayan acusado de frigidez emocional, de fabricar brillantes superficies de las que está ausente la emoción, de ignorar el lado oscuro y negativo de la vida y el arte, y a pesar de que tiene poemas como Los peces o Una tumba, en los que la conciencia y la capacidad del mar para la erosión, la destrucción, la muerte, es tan penetrante como, dice ella, esa cuña de hierro por el borde de hierro del acantilado. Hay un crítico que se llama Richard Howard que dice que tal vez, y cito, para hablar de algunas artistas como Emily Dickinson o Georgia O'Keeffe, o de hombres como Henry James o George Santayana, no hayamos inventado o desarrollado todavía un léxico con el que podamos expresar y comprender fácilmente la erótica de la renuncia, el alejamiento, la ambigüedad o la negativa al gesto sexual explícito. Bueno, yo creo que estos críticos que le califican de frigidez emocional no están atendiendo para nada a los modos peculiares, idiosincráticos, particulares, en los que la emoción se expresa, porque sentir las cosas de forma personal, por más intensamente que sea, probablemente parezca frigidez emocional a la gente que solamente experimenta emociones convencionales. Bueno, no hay ni un solo poema en los que Moore trate la emoción sexual, diríamos, del amor sexual. De otro tipo de amores sí. Incluso tiene un larguísimo poema que se llama Matrimonio, pero en los que trata el matrimonio como esa institución o esa empresa.
sí que tiene poemas como En cabeza de chorlito, un poema maravilloso, en el que la madre pájaro, la madre sinsonte, que está viendo como sus tres crías están en una rama posada y abren el pico pidiendo comida, está observando la escena y mientras tanto ve un gato que está al acecho y que las crías son ignorantes de ese peligro que está acechándoles y se lanza sobre él con el pico como una bayoneta, dice, y mata de un picotazo al gato intelectual que repta cauteloso. Es decir, ese amor de la madre que es capaz también de matar, ¿no? Y también ese gato intelectual, es decir, que recta cauteloso, que nos recta por algún sitio y que también nos puede matar. No sé cómo voy de tiempo ni nada. ¿Cómo voy? Son las 8, creo. Pues no me va a dar tiempo a nada más. ¿Pero qué hago? ¡Ay, por Dios! Bueno, pues voy a poneros un momento. Vamos. Nada, no me da tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer entonces solo esto y ya está. Esto lo pasamos. Qué pena. Bueno, es que lo que os decía. Para Moore, la tarea heroica de la supervivencia, tanto en la vida como en el arte, implica, como ya hemos dicho, la fabricación de un complejo aparato defensivo, formal y emocional. En este poema que vamos a ver ahora, los peligros que acechan, sin embargo, al animal, no en este poema, en los que íbamos a ver después, que no vamos a ver, como era el pangolín, los poemas que acechan al animal son externos y sus mecanismos evolutivos le permiten desarrollar métodos de defensa adecuados. El animal humano, aparte de los peligros externos, tiene que combatir también los que proceden de su interior, de sus contradicciones, de sus errores, de su capacidad de elegir. Tiene deseos que no puede satisfacer y oscuridades difíciles de resolver. Comentaremos este poema, que no nos da tiempo además, que son distintos tipos de héroe que asumen peligros y desarrollan esas defensas para sobrevivir. Los poemas ponen en marcha, y curiosamente lo vamos a ver en argumentos que en gran parte son implícitos y que dejan conclusiones abiertas con teatralizaciones en las que intervienen personajes de distintas épocas y extracciones que dialogan entre sí y que se yuxtaponen unos a otros, dejando que el lector actualice esos implícitos y establezca las conexiones entre unos y otros fragmentos. Este único poema que vamos a ver se titula El héroe y apareció por primera vez en la revista Poetry, junto a otros dos poemas, El campanero y El estudioso, con un título general que se llamaba Parte de una novela, parte de un poema, parte de una obra de teatro. Esa estructura formal que os decía antes, en las que un poema no es una unidad, sino forma parte de otro. Vamos a leer este poema. Que dice: donde nos apetece, vamos. Donde el suelo es áspero, donde hay malas hierbas altas como frijoles, dientes hipodérmicos de serpiente, o el viento trae la voz de espantaniños desde el descuidado tejo con los semipreciosos ojos felinos del búho, despierto, dormido, orejas erectas, erguidas en finas puntas. En tales lugares el amor no florecerá. No nos gustan ciertas cosas, y al héroe tampoco, ni las lápidas extravagantes, ni la incertidumbre, ir donde no se desea ir, sufrir y no decirlo, quedarse escuchando donde algo se oculta. El héroe se encoge ante lo que se precipita con aleteo amortiguado y un par de ojos amarillos de aquí para allá.
con un trino vibrante y acuoso, bajo, alto, con gorjeos en basso falseto hasta que la piel se eriza. Jacob, agonizante, preguntó a José: ¿quiénes son estos? Y bendijo a ambos hijos, más al más joven, irritando a José. Y a su vez José irritaba a otros. Y también Cincinato, Régulo y algunos de nuestros compatriotas se han sentido, aunque piadosos, como Pilgrim obligado a caminar despacio para encontrar su pergamino, cansados pero esperanzados, sin que la esperanza sea esperanza hasta que toda base para la esperanza se ha desvanecido. E indulgentes, considerando el error de sus semejantes con los sentimientos de una madre, mujer o gata. El correcto negro de levita junto a la gruta contesta a la intrépida turista que visita el lugar y pregunta al hombre que le acompaña: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Dónde está Marta enterrada? El general Washington allí, su señora aquí, hablando como si representara un papel, sin verla, con sentido de la dignidad humana y reverencia por el misterio, de pie como la sombra del sauce. Moisés no sería nieto del faraón. No es lo que como mi alimento natural, dice el héroe. Él no sale a ver paisajes, sino cristal de roca para ver. El asombroso greco, rebosante de luz interior, que no ambiciona nada de lo que ha dejado. A este lo reconoceréis como el héroe. Bueno, pues de momento es un poema complejo porque hay muchas voces ahí, 2 teatralizaciones, y bueno, y muchos personajes actuando. Empieza el poema con una aserción sobre el gusto personal, lo que decíamos antes, donde nos apetece, vamos. Pero se oculta esa voz responsable del poema en un nos, que no sabemos quién es ese nos. Es ella y el héroe, es ella y otro grupo que no sabemos quién es. La voz asume una voz plural y, de alguna manera, como decíamos antes, también se pone a salvo de una aserción en primera persona. Si dijera, donde me apetece, voy. Aquí no solamente soy yo, sino que hay otra gente. El poema va a funcionar como una argumentación y se organiza a partir de esta primera aserción positiva. Y procede justaponiendo una serie de versos que siguen todos en una misma dirección, donde el suelo es áspero, donde hay malas hierbas altas como frijoles, donde hay todas estas cosas. En tales lugares el amor no florecerá. Parece que la conclusión parcial sería: no nos gusta. Ese no es el espacio de nuestro héroe, porque no nos apetece ir ahí. Si hay un nos, es posible que haya un ellos también. A nosotros no, pero a ellos sí, porque hay esa argumentación. La voz poética, en la significación de este peligro, la voz que habla en el poema recurre a la cita, pero yo creo que no son citas, que es sus propias autocitas: voz espantaniños, orejas erectas erguidas en finas puntas, como fragmentos de cuentos infantiles que asustan al niño y al héroe. La segunda estrofa se inicia con una aserción, en este caso negativa, que enlaza con la conclusión de la anterior. Si la conclusión anterior era: no nos gusta ir ahí, a esos lugares donde hay esos peligros, aquí dice: no nos gustan ciertas cosas, y al héroe tampoco. Es decir, en la primera era donde nos apetece, vamos, pero aquí, en estos sitios, el amor no florece. Luego no nos gusta, no es nuestro espacio. En la siguiente dice: no nos gustan ciertas cosas, y al héroe tampoco. Y cita una serie de lugares, ni las lápidas extravagantes, ni la incertidumbre, ir donde no se desea ir, sufrir y no decirlo, Si tenemos en cuenta que la mayoría de estos enunciados negativos hacen aparecer esa enunciación como el choque entre 2 actitudes antagónicas, imputables a dos grupos distintos, nos encontramos con que uno sostiene que al héroe le gusta
este espacio de las lápidas extravagantes, de la incertidumbre, etc., y a nosotros no, y a nuestro héroe tampoco. Bueno, hay ese ellos explícito y que sería interesante actualizar de alguna manera el momento en el que el poema se escribe. ¿Quién ama esas lápidas extravagantes, el ir donde no se desea ir, el sufrir y no decirlo? Todos estos espacios es de un héroe romántico. Es el héroe romántico, quedarse escuchando donde algo se oculta, ese tejo del cementerio. El tejo es un árbol de la muerte, como el ciprés en nuestra cultura, de los cementerios. El búho que está acechando con los ojos amarillos, es la noche, es el cementerio, ese es el lugar del héroe romántico, y el espacio del ellos. Nosotros, ella y el héroe que plantea, no le gusta todo esto. El tercer enunciado asertivo dice: el héroe se encoge, supone, frente al no nos gustan, que abre la segunda estrofa, otra vuelta de tuerca en la descripción semántica. En este momento es cuando todo este conocimiento implícito del héroe romántico nos va a servir para actualizar ese implícito que es el ellos. La argumentación de repente da el poema un salto brusco y cambia la trayectoria que ha venido manteniendo. Es decir, estamos en ese cementerio hasta que la piel se eriza, punto. Y de repente coloca una teatralización, un fragmento de la Biblia en el que Jacob, agonizante, llama a sus hijos para bendecirlos. Y los bendice, pero bendice más a Benjamín, y José se molesta. A su vez, José también molesta a otros. Es decir, es un tipo de héroe que es capaz de sufrir, pero también de hacer sufrir. Bueno, ahí está la historia de José y sus hermanos, Putifar, toda la historia que conviene saber para poder actualizar el sentido. Pregunta quiénes son estos y quedan implícitas la respuesta de José, la relación entre ambos hombres, lo heroico del comportamiento, el porqué de la aflicción de José, el modo en el que este mismo también es causa de la aflicción ajena. Como os decía, el conocer la historia de José nos ayudaría un poco a actualizar el sentido. El poema continúa en la misma dirección y va añadiendo voces a la de José y Jacob. Y ahora se unen aquí dos voces de la cultura romana, la de Cincinato y Régulo, dos dictadores de Roma, dos personajes, pero que curiosamente, y esto es importante decirlo, no están ahí en su función de dictadores romanos ni de jefes, sino están en función de que tanto Cincinato como Régulo son capaces de dejar lo que tienen. Cincinato es un político importante que en un momento ha decidido dejarlo todo, irse al campo y trabajar allí en el campo, y en un momento en que Roma tiene un conflicto y un problema, lo llaman para que salve a Roma del atolladero en el que está, y él va a Roma. Por eso os ponía aquí este cuadro de Rivera, en el que se ve cómo van a pedir a Cincinato que vaya a Roma a salvarles del follón en el que están, y él deja lo que está haciendo y va. Y cuando termina, le ofrecen honores, le ofrecen que se quede y tal, y él dice que no, deja todo y vuelve. Esa es una cualidad del héroe para amor, no el que sea un caudillo importante, sino el que es capaz de dejar lo que tiene y irse tranquilamente. Régulo es otro personaje también importante. Este es aún más crudo porque lo hacen prisionero los cartagineses, y hay un momento en el que los cartagineses le piden que vaya a Roma
y que acompaña a la delegación que va y que convenza a sus compatriotas de que firmen una paz que él considera que es injusta. Entonces, él va, convence no solo de que no firmen, sino de que, vamos, que no se les ocurra firmar, y vuelve otra vez, y claro, los cartagineses se lo matan de una manera muy salvaje, cuentan que lo meten en un tonel con clavitos, así que sobresalen, y ahí muere el pobre Régulo. Pero quiero decir que son los dos ejemplos de resistencia, uno de cumplimiento con el deber, de desprendimiento, etc. Bien. Yo creo que a ver, aparece también en la siguiente estrofa, en la cuarta estrofa, aparece Pilgrim. Pilgrim es un personaje de Pilgrim's Progress, From This World to That Which Is to Come, de John Bunyan, un autor del siglo XVII, es un clásico de la cultura, de la ficción religiosa anglosajona, y en este libro se describe cómo Christian va desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial y va, pues teniendo dificultades y va salvando dificultades. En un momento, el pergamino que lleva, en el que tiene que entregar cuando llegue a la ciudad de la luz, hacia la ciudad celestial, al cielo, para que le abran las puertas, y donde además tiene instrucciones del camino, pues se para a descansar y se deja el pergamino, sigue el camino, y cuando llega se da cuenta que no lo tiene y tiene que regresar otra vez. Ese es otro tipo también de héroe. Vence el desaliento y camina despacio para llegar a la ciudad de la luz. No sé dónde... No, lo tenía por aquí. Este es el de Pilgrim Progress. ¿Ves? Aquí lleva no ya un pergamino, sino un libro, y va. Esta en la siguiente estrofa hay otra escenificación en la que vemos una intrépida turista que está en Mount Vernon, que es la finca que tenía el general Washington y donde está enterrado él y su mujer, y ahí llega una intrépida turista, de las que no se van con la camarita haciendo fotos, no le importa nada, no tiene, a diferencia del negro que cuida la tumba de Washington, no tiene ninguna reverencia por el misterio, y va preguntando al que la acompaña, que sabe tampoco como ella, ¿dónde está Washington enterrado? ¿Dónde está Marta? Tal. Y el negro les contesta con dignidad y con sentido de la dignidad humana. Finalmente, de ahí hace otro salto hacia la Biblia y aparece Moisés. Moisés es otro caudillo exiliado como José, dos caudillos importantes que sacan a su pueblo de las dificultades, y dice: no es lo que como mi alimento natural, dice el héroe. Es decir, Moisés ha sido criado por el faraón y vive en el lujo del faraón, pero no es lo que come su alimento natural. Lo que tiene que hacer, su deber, es renunciar a todo eso y sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Y dice, y hace una última aportación: él no sale a ver paisajes como la intrépida turista, sino cristal de roca para ver. Y esta es una formulación bastante ambigua, ¿no? Cristal de roca para ver el mundo, o él mismo se convierte en cristal de roca a través del cual podemos ver. Es una formulación lo suficientemente ambigua y complicada para mantenerla en la traducción. No sale a ver paisajes, sino cristal de roca para ver el asombroso
greco rebosante de luz interior que no ambiciona nada de lo que ha dejado. Bueno, esta construcción, como veis, lo hemos tenido que hacer así un poco rapidito esto último, pero esta construcción del héroe está hecha a partir de fragmentos muy distintos de la historia bíblica, de la historia de la ficción religiosa, de la pintura, de un paisaje, de un político como es Washington y de su lugar de enterramiento, en una contraposición entre ellos románticos, amantes de las lápidas y de los cementerios y el nos en el que ella se incluye con su héroe, que no les gusta eso. El héroe de Moore no le gusta sufrir en silencio, no le gusta lo que da miedo, no le gusta todas esas cosas. Así va construyendo ella su discurso. Pero no es fácil de leer si no se tienen toda una base de conocimientos previos o posteriores que de alguna manera abran, iluminen el poema, porque es oscuro, es esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya. Pues muchísimas gracias. De nada. Esto de tener que competir con